Muy buenos días, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y a todos los que están presentes. El día de hoy tenemos una enseñanza muy especial, ¿sí? Y la he titulado El Arca del Pacto simboliza a Jesús. El Arca del Pacto simboliza a Jesús. Pero bueno, más adelante les voy a decir por qué el Arca del Pacto simboliza a Jesús, pero quiero que leamos lo que dice Primera de Samuel 5, del 1 al 4, que es una historia que nosotros vemos allí en la palabra de Dios. Y Primera de Samuel 5, del 1 al 4, dice así: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón era un dios de los filisteos, y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces, a mí me parece que Dios es especial. Y nosotros a veces cuando hablamos entre familia nos gusta hablar, nosotros decimos Dios tiene un humor muy negro, ¿sí? Porque la gente habla y Dios, cuando la gente habla, Dios obra conforme a lo que la gente dice. Y Dios es Dios y Dios es poderoso. Y nosotros vemos acá que el deseo de Dios, siempre el deseo de Dios ha sido habitar en medio de su pueblo. Cuando Él creó a Adán y a Eva, los creó y Dios vivía en medio de ellos, porque la palabra de Dios decía que Dios paseaba por el huerto y hablaba con ellos. Y de hecho, cuando el hombre pecó, el Señor estaba paseando por el huerto y ellos escucharon a Dios y se escondieron. Y el Señor les dijo, la embarraron, se comieron del árbol que les dije que no comen, y ellos sí, y ellos fueron expulsados. Ese día el hombre salió de delante de la presencia de Dios. Pero el deseo de Dios siempre ha sido habitar en medio de los hombres. Siempre. Y después Dios le habla a Abraham a través de las estrellas, de la arena del mar, le dice que él va a levantar una descendencia. Luego Dios llama a Moisés, que el pueblo estaba esclavo, y cuando el pueblo sale, Dios deseaba que el pueblo se acostumbrara a su presencia, que ellos se acostumbraran a su presencia, así como en el comienzo. Entonces nosotros vemos que al principio, por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, entonces la presencia de Dios se manifestaba en una nube, pero también se manifestaba en una columna de fuego en la noche que les daba calor. Pero cuando ellos ya estaban en el desierto y ellos pasan allí 40 años, Dios le habla a Moisés y le dice que haga un arca. ¿De acuerdo? ¿Cuántos han leído la Biblia? Sí. El Señor le dice que haga un arca. Y Dios decide que su presencia va a estar en esa arca. Siendo el dueño, creador de todo, que nada lo puede contener, porque la palabra dice que la tierra es el estrado de sus pies. O sea, la tierra es donde Dios pone los pies. Podemos imaginar la grandeza y el poder de Dios, pero Él decide que su presencia va a habitar en esa cajita que nosotros vemos ahí, que es el arca de la presencia de Dios. Entonces nosotros vemos que el arca, los enemigos le tenían miedo al arca. Los enemigos veían que llegaba el arca y la gente temblaba de pánico. Y el arca tenía que ser llevada en los hombros por los sacerdotes. Y cada vez que el pueblo de Israel iba a pelear con algún pueblo, los primeros que salían no eran los soldados. Los primeros que salían eran los sacerdotes con el arca y tocando las trompetas. Y los enemigos veían el arca y dicen que ellos mismos se destruían entre ellos. Tanto así que cuando ellos tenían que pasar un río, ¿sabe quién eran los primeros que pasaban? El arca, los sacerdotes. Ellos empezaron a poner los pies en el agua y dice que el agua
agua inmediatamente se detenía y los sacerdotes tenían que quedarse en la mitad del río con el arca hasta que todo el pueblo pasara, para que el agua se contuviera ahí. Usted puede imaginar la magnitud y el poder de Dios y del poder que había dentro de esa arca. Que cuando tumbaron la ciudad de Jericó, los muros, ¿cuántos han ido a Cartagena? Era algo así los muros que se cayeron, porque uno piensa en un muro y uno piensa en una pared de estas. Pues esto en medio de terror, si no hay una columna y nada se cae. Pero los muros eran murallas grandísimas. Y el arca, ellos, los 7 días, era el arca la que iba dando la vuelta, la presencia de Dios. Y cuando se cayeron, era porque el arca de Dios estaba con ellos. Entonces todos los enemigos le tenían miedo al arca. Y el pueblo sabía que el poder de Dios estaba dentro de esa arca. Y vemos acá una historia bien triste, porque ya ellos llegaron, tomaron su tierra prometida, y cuando ellos ya se establecieron y ya dejaron de tener guerra y estaban en el territorio que Dios le había dado, había un sacerdote que era el sacerdote Elí. Y Elí tenía 2 lindos hijitos, Ofni y Finés. Ofni y Finés eran sacerdotes, pero eran los sacerdotes que no amaban a Dios, porque ellos pecaban. Dice que ellos tenían relaciones sexuales con las hermanitas de la iglesia. Y decía que ellos se robaban las ofrendas del Señor. ¿Y dónde pasaba? En el pueblo de Dios, en la iglesia. Y el Señor le dijo al sacerdote, le dijo a don Elí, le dice: Elí, mire a ver si controla a esos muchachitos. ¿Y Elí qué hizo? Dijo: no, son mis tesoros. Dijo la pastora: no son mis tesoritos, mis niñitos. Y el Señor le dijo: como usted no los quiso corregir, yo los voy a corregir. Y entonces la presencia de Dios siempre había estado en el arca, siempre, siempre. Y ellos, los filisteos, vinieron contra Israel. Y ellos, confiados como siempre, sacaron su arca delante de los enemigos, porque sabían que el poder de Dios estaba ahí y el poder de Dios peleaba por ellos. Pero oh sorpresa, que esta vez la presencia de Dios no los defendió. Y los enemigos se llevaron el arca de Dios y mataron en guerra a los sacerdotes que cargaban el arca, que eran los lindos hijos de Eli, que eran los sacerdotes, los mataron. Y cuando llegó la noticia a los del pueblo de Israel que habían capturado el arca, el sacerdote Eli, de saber que habían matado a sus 2 hijos y que aparte todavía habían capturado el arca de Dios, dice que él de la angustia se cayó y se desnucó, también se mató. En un solo día murió el sacerdote, sus 2 hijitos lindos, y se llevaron el arca de Dios por causa del pecado. ¡Qué gran tragedia! Teniendo todo el poder disponible, abandonaron la presencia de Dios por el pecado, y ese día se robaron la presencia de Dios. Pero el Señor tan lindo, porque aunque se dejó que secuestraran porque mire, el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Dios hubiera podido derrotar a sus enemigos y no dejar que se llevaran el arca. Dios permitió que secuestraran el arca para mostrarle al pueblo que ellos habían sido desobedientes. Y dejaron el arca dentro del templo que ellos tenían a un dios que se llamaba Dagón. Y era, miren cómo era como un pescado, tenía una cresta así. Ustedes han visto que lo que los sacerdotes se colocan en la cabeza es la cabeza del pescado. Está simbolizando al dios Dagón, ¿sí? Y entonces lo llevaron allí, al dios Dagón. Y yo me imagino el arca de la presencia de Dios. Y dice que al otro día, cuando llegaron los filisteos a su templo, vieron que el dios de ellos estaba postrado ante el arca de Dios. O sea, lo tumbó delante. Y ellos dijeron: ven, pero Dagón, ¿qué le pasó? No se asuste delante del arca de los filisteos. Lo volvieron a parar. Y el Señor dijo: ok. Al otro día ya Dagón apareció sin cabeza y sin manos. Y solo estaba el tronquito ahí delante de la presencia de Dios. Y después todos esos filisteos empezaron a enfermarse, porque ellos, al ver que su Dios había sido destruido delante del arca, ellos tuvieron la osadía
de abrir el arca y mirar dentro que había. ¿Sabe quién podía hacer eso? Nadie. Ni los sacerdotes que entraban al lugar santísimo con los sacrificios podían abrir el arca. Nadie la podía abrir porque la presencia de Dios estaba ahí. Y cuando ellos deciden mirar a ver qué era lo que había dentro de esa arca, la palabra de Dios dice que ellos empezaron a enfermarse y empezaron a salirle tumores. Dice que unos tumores muy grandes y la gente empezó a morirse. Y empezaron a pasar ratas y tuvieron como una pandemia de ratas donde se comían absolutamente todo. Y ellos tuvieron miedo de la, dijeron, no, eso es por culpa de esa arca que nosotros tenemos acá, eso no, ese Dios en medio de nosotros, ¿sabe qué? Devuélvanlo. Y después les cuento cómo devolvieron el arca. Por ahora, quiero seguir. ¿Hasta ahí la historia? ¿La entendimos? Sí. ¿La hemos leído? Sí. Entonces, el arca de Dios simboliza a Jesús, porque el deseo de Dios siempre ha sido vivir en medio de nosotros. ¿Y por qué Dios decidió habitar en esta arca? Porque estaba acostumbrando al pueblo a la presencia de Dios, porque Dios quería, o Dios ya sabía, siempre ha sabido que Él iba a enviar a Jesús, que era Dios en medio nuestro, Dios en medio de su pueblo. Por eso Jesús, el nombre Emmanuel, es Dios con nosotros. Era Dios, y el arca era Dios con ellos. La presencia de Dios era la que peleaba por ellos, la presencia de Dios era la que hacía todo. Dios quería que su pueblo se acostumbrara a la presencia para que cuando Jesús viniera, ellos pudieran saber que Jesús era el arca de la presencia de Dios. Y quiero que miremos que esta madera, esta arca, era hecha de madera de acacia, es decir, que era de un árbol aromático y es el mejor árbol, la mejor madera que había. ¿Y qué simboliza que esa madera sea de acacia? Simboliza la naturaleza humana de Jesús, porque Jesús fue 100% hombre. Él vino, se encarnó en María y nació como un bebecito, igual que tú y que yo. Entonces, ¿qué es lo que simboliza que esa arca haya sido de madera de acacia? Simboliza la naturaleza de Jesús. Mire, en Éxodo 20:10 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 2 codos y medio, y su altura de codo y medio. Son como de 2 metros y medio, era la de grande el arca. Entonces, que haya sido hecha de madera de acacia simboliza la naturaleza de Jesús. Pero dentro de esa arca también estaba cubierta de oro, totalmente de oro. Aunque era hecha de madera, ellos la tenían que cubrir completamente de oro. Y el hecho que estuviera cubierta de oro simboliza la naturaleza divina de Jesús. Porque aunque Él fue 100% hombre, también fue 100% Dios. ¿Sí? Entonces, eso simbolizaba el arca. Madera, que iba a ser un ser humano, rodeada de oro, que iba a ser directamente Dios mismo viniendo a la tierra. Pero dentro de esa arca habían 3 elementos. ¿Sí? Dentro de esa arca habían 3 elementos. Uno eran las tablas o las piedras, porque realmente eran piedras, donde Dios había escrito los 10 mandamientos. Las primeras tablas fueron escritas con el dedo de Dios. Y a Moisés, cuando le dio piedra con el pueblo, la soltó y la rompió. Y después el Señor le da unas segundas tablas, pero esta vez sí le tocó a don Moisés escribirlas. Le va a usted rompió las primeras, ahora escríbalas. Y él duró ya 40 días. Yo imagino con cincel y martillo escribiendo los mandamientos de Dios. Y tenía las tablas de la ley. También tenía una vasija llena de maná, que fue el pan que Dios les dio para que ellos comieran en el desierto. Que alimento que nunca nadie ha visto, nadie más probó, sino solamente ellos. Y también tenía la vara de Aarón, que era una vara. Ustedes saben que una vara, ¿qué es? Un palo seco, ¿sí? Y una vara nunca florece porque ya está seca, ya está muerta, ya simplemente sirve para quemarla. Pero esa vara, un día a unos sacerdotes se les ocurrió rebelarse en contra de Aarón y de Moisés. Le dijeron: ¿es que ustedes creen que son los únicos? Pues nosotros también. Y el Señor les dijo:
le dijo: al que yo haga que esa vara reverdezca es el sacerdote que yo escogí. Y la vara de Aarón dice que floreció, sacó hojas y sacó como almendras. Y esa vara, aunque estaba rota, la habían cortado, aunque estaba seca, se volvió verde, tenía hojas, tenía flores y tenía fruto. Y esa vara, tal cual, la guardaron ahí, y ellas, aunque la guardaron todo ese tiempo ahí, seguía igual, con flores, con fruto, con hojas, la vara de Aarón. Entonces, acá en Éxodo 25:11 dice: y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Entonces ya vemos que el arca estaba cubierta totalmente de oro. También vemos que contenía las tablas del pacto. ¿Qué simboliza eso? Que Jesús es el verbo hecho carne. ¿Por qué estaba guardada ahí la palabra? Porque Jesús es la palabra. La palabra de Dios dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Jesús dice que el verbo fue hecho carne, la palabra fue hecha carne. Por eso guardaba esa arca la palabra, porque Jesús es la palabra que iba a venir a nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, la palabra de Dios dice que Él escribirá sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces nosotros podemos ver que esta arca simbolizaba a Jesús, la presencia de Dios en nosotros. Esto simbolizaba lo que iba a pasar en nuestras vidas, ¿sí? Y también vemos que en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Acá está hablando de Jesús, porque está con mayúscula. Jesús es el verbo, es la palabra de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces estas piedras simbolizaban a Jesús, la palabra de Dios viniendo a nosotros, la presencia de Dios. También vemos que contenía el maná, y la palabra de Dios dice que Jesús es el pan de vida bajado del cielo. Eso lo dice en Juan 6:48. Miren lo que la palabra de Dios dice, hasta el 51. Dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan, Jesús, que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces podemos ver que toda la arca simbolizaba a Jesús. El Señor les estaba mostrando a Jesús. La palabra de Dios dice que el Antiguo Testamento son sombras y tipos de Jesús, porque la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, su centro es Jesús. El miércoles el pastor nos enseñó que José era un tipo de Jesús. ¿Cuántos vinieron el miércoles? Amén. Eso me gusta. ¿Sí? Pero también vemos que el arca también era un símbolo y un tipo de Jesús. Estaba mostrándonos a nuestro rey. Las tablas, Jesús hecho carne, la palabra de Dios, pero también el pan vivo. Dice que ellos comieron ese maná y les sirvió para sostenerse, porque en el desierto, ¿qué hay para comer? ¿Y saben qué los mantuvo? El maná. Dice que todos los días por la mañana caía un rocío y Dios les daba el maná y ellos comían. Pero tan lindo el Señor les decía: no pueden guardar, es solo para ese día. ¿Y sabe qué hizo la gente? Lo guardó. Porque uy, no, que tal Dios mañana no nos deje. Y uno es así, porque Dios le dice a uno: diezmo y ofrenda, y uno dice: uy, no, yo mejor me lo guardo porque que tal no me alcance. Desconfía que Dios te va a proveer. ¿Y sabe qué pasó con lo que ellos guardaron? Se pudrió y le salieron gusanos. Y el Señor les decía: ¿por qué son tan desobedientes? ¿Sí? Y lo lindo es que el día de descanso, porque hay que descansar, ¿no? Amén. Eso puede ser alguna revelación para algunos. Hay que descansar. El Señor dice: 6 días trabajarás, el séptimo descansarás.
descansarás, es para el Señor. Entonces hay que descansar. Y nosotros vemos que cuando había que descansar, el Señor les decía, recojan para 2 días. O sea que el sábado tenían que recoger lo del domingo. Y ellos decían, hoy qué tal se nos pudra. Y ellos recogieron lo de los 2 días y no se dañó, les alcanzó. Y dice que los que recogieron muy poquito, no les faltó, y a los que recogieron mucho, tampoco les sobró. ¿Sí? Entonces, el Señor es nuestro pan de vida. Dios es el que sabe proveer. Y Dios es el alimento que nos da la vida eterna. Si tú tienes a Jesús, Dios va a sostener y va a suplir todas tus necesidades. Porque Él es el maná que descendió del cielo. Jesús es el pan de vida. Entonces podemos ver que el maná también representa a Jesús. Pero tenía la vara, ¿cierto? La vara de Aarón. Y la vara de Aarón también representa a Jesús, que Jesús murió y resucitó. Como la vara. Porque la vara, un palo seco es un árbol que murió, una rama que murió. Cuando usted deja una varita por ahí, ya está muerta. Murió. Y el Señor Jesucristo murió. Pero el poder de Dios hizo que resucitara y que diera fruto, que floreciera. La vara también representa a Jesús. Jesús murió, pero no se quedó muerto. Él resucitó. Y dio fruto. Cada uno de nosotros es el fruto de esa resurrección. Que ahora seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿no es tan lindo la presencia de Dios? Pero eso no es todo. Yo cuando veía esto, yo estudiaba y yo decía, pues yo sí sabía que el arca era una sombra de tipo de Jesús, pero nunca me ha sentado a meditar en todas las cosas que contenía y lo que Jesús nos manifestaba. Dice, Marcos 16:6 dice, mas Él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Entonces Jesús murió, pero resucitó, igual que esta vara. Murió, pero resucitó, tiene vida, tenía hojas, tenía flores, tenía frutos. Pero el arca también tenía unos angelitos sobre su tapa. Porque el arca no estaba abierta, ella tenía una tapa. Y en esa tapa habían 2 ángeles. Y un ángel estaba mirando al otro. Y dice que ellos estaban así como está ahí en la imagen, postrados, y las 2 alas de los ángeles se tocaban, como que cubrían la tapa. Esa era la forma donde estaban los ángeles. Y yo nunca lo había visto hasta que el Señor me lo mostró. En Juan 20:12 dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a sus pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. O sea que estos 2 ángeles iban a representar los 2 ángeles que iban a abrir la tumba y iban a mostrar que Jesús había resucitado. ¿Sí ven cómo es de lindo el Señor y de especial? El arca representaba a Jesús. Dios desde el Antiguo Testamento mostrando lo que iba a suceder, mostrando que la presencia de Dios iba a estar en medio de los hombres. Pero ya en este tiempo la presencia de Dios no está en una caja, no está contenida. Ya no está contenida. La presencia de Dios ahora está dentro de nosotros. ¿Y saben qué es lo lindo? Que esta arca no la podían trasladar de cualquier manera. Solo los sacerdotes podían llevar esta arca. Y la tenían que llevar en sus hombros. Solo la podían llevar, no se me adelante que estoy predicando yo. ¿Sí? La palabra de Dios es linda. Jesús es el arca del nuevo pacto. Solo los sacerdotes, los escogidos, podían llevar el arca. Cualquiera del pueblo que tocara esa arca, la presencia lo mataba. Solo los sacerdotes podían llevarlo. Y los sacerdotes tenían que purificarse. No era que el sacerdote hacía lo que quisiera y iba a coger el arca, también lo mataba. Tenían que ir y matar un animal, purificarse, tenían que abstenerse de alimentos, tenían que abstenerse de tener relaciones sexuales para que pudiera cargar el arca de Dios. Y la tenían que cargar sobre sus hombros. Y nosotros vemos en Juan 14:23 que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces ahora vemos que el arca de Dios
desapareció. De hecho, Dios mismo se encargó de desaparecer esa arca, porque nadie la encontró, porque hoy en día todo el mundo quiere encontrar lo perdido. El Titanic ya lo encontraron, el arca de Noé también ya la encontraron por allá en el monte, y han buscado esta arca por todas partes y no la han encontrado, porque ahora esta arca es Jesús. Amén. Y Él vino a morar con nosotros. O sea, la presencia de Dios descendió. Dios trajo la presencia de Dios sobre nosotros. Y en Primera de Crónicas 15:15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las varas, como le había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces nosotros vemos que nadie podía llevar el arca sobre otra cosa, sino sobre sus hombros, y que tenían que ser únicamente los levitas, que son los sacerdotes. En Apocalipsis 1:6 dice la palabra de Dios: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora Dios nos hizo reyes, pero también nos hizo sacerdotes. ¿Y sabe por qué? Para poder cargar la presencia de Dios, porque solo los sacerdotes la podían cargar. Por eso es que una persona que no ha nacido de nuevo no puede recibir la presencia de Dios. Por eso que alguien que no ha nacido de nuevo diga que el poder de Dios está sobre él es mentira, porque Dios primero nos hizo reyes y sacerdotes para poder contener la presencia de Dios dentro de nosotros. ¿Se imagina semejante regalo tan maravilloso que nos dio el Padre? Que ahora Jesús no vive en una caja o en un lugar específico, sino que Jesús vive dentro de nosotros. Dios te escogió a ti para que contengas la presencia de Dios. La palabra dice que nosotros somos vasijas de barro con un tesoro muy grande adentro. ¿Sí? Nosotros somos esas vasijas. Y el barro tiene tres cualidades: es que es débil, ¿cierto? Es barato y también se rompe fácil. Es sucio. ¿A cuánto les gusta embarrarse? Por eso es que a veces la gente no comprende la magnitud y el poder de Dios, porque miran solamente el barro, pero no miran el poder que está dentro de ese barro. Por eso Dios dice que nosotros somos vasijas para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Y el diablo no quiere que tú sepas eso, ¿sí? Para que tú pienses que es débil. Hay cristianos que piensan que, ay, pobrecito yo, que dura es la vida cristiana, seguir al Señor es muy duro. Oh, aquí sobreviviendo otro día más de cristianismo. Oh, y como que uno se pobrecía y uno no entienda el poder que hay dentro de nosotros. Y nosotros debemos entender que ese poder que había en esa arca, que separaba el mar, que mataba a los enemigos, que destruyó la estatua de dragón, es el mismo poder que está dentro de nosotros. Es el mismo poder, es el poder de Dios, ahora está dentro suyo. Ahora usted es esa vasija que contiene la presencia de Dios, ¿sí? Entonces tú eres glorioso, la presencia de Dios está dentro de ti. Los enemigos le tenían miedo al arca, porque sabían que Dios habitaba en esa arca. El enemigo te debe tener miedo a ti. Amén. Porque él debe saber que la presencia de Dios está en usted. Amén. ¿Qué tal uno teniéndole miedo al diablo? Uno debe aprender a sacar el poder que hay dentro de nosotros. Y cuando el diablo venga contra usted, no llore. O ya, no llore, dice la mente, ore y empiece a sacar todo lo que hay dentro de usted. El poder de Dios está disponible. ¿Qué hacían los sacerdotes cuando venían los enemigos? ¿Se ponían a llorar? Dios hablaba a través del profeta: enlisten los sacerdotes, enlisten los que alaban, saquen el arca. Y ellos ya sabían, y ellos veían que el enemigo venía, y ellos lo primero que hacían era sacar su arca, la presencia de Dios. Nosotros contenemos ese mismo poder. Cuando el diablo venga contra nosotros, empieza a sacar la presencia de Dios. Alaba. Por eso las canciones de hoy a mí me encantan, ¿sí? Porque dice: yo voy a ver la victoria. Uno va a ver la victoria. Puede que el diablo usted lo esté arrastrando en este momento, pero usted va a ver la victoria.
Porque usted tiene poder dentro de usted. Y mi Dios es más grande. Claro, más grande. Lo que hay dentro de usted es más grande que el poder del enemigo. Amén. Dios es más grande. Dios es más grande que la tristeza, que el dolor, que lo que usted esté pasando. Dios es más grande que eso. Deje simplemente que ese poder que hay dentro de usted salga y pelee por usted. Entonces vemos acá que el Señor trasladó su presencia dentro de nosotros. Nosotros vemos también que esta arca traía bendición de Dios al que sabía honrar. Esta arca, después que los filisteos la capturaron y que se enfermaron, ellos dijeron: no, ¿sabe qué? Toca deshacernos de esa presencia porque nos está matando. Entonces ellos cogieron el arca, y dice que cogieron 2 bueyes y les pusieron un yugo y una carreta, y ellos pusieron sobre esa carreta el arca y no la mandaron sola. Dijeron: pues para que nos perdonen. Y no, mi papá una vez predicó sobre esto y me dio mucha risa. Y entonces le pusieron sobre la carreta, y entonces dice que ellos hicieron unos tumores de oro, porque como Dios los había enfermado con tumores, ellos hicieron unos tumores de oro grandísimos, con las formas que tenían los tumores que ellos tenían, y llenaron el arca llena de tumores. Dijeron: no, pero es que no solamente nos sirvió con tumores, también nos sirvieron con ratas. Hicieron muchas ratas de oro y llenaron esa carreta de oro, de tumores de oro y de ratas. Y después dijeron: no, dejemos que los bueyes se vayan solos para donde ellos quieran, porque nadie podía llevarlos, porque le tenían mucho miedo a esta arca. Y entonces ellos decían: no, dejemos que las vacas cojan para donde ellas quieran y simplemente vigilémoslas. Si ellos se van para Israel, creemos que fue que Dios nos perdonó. Y las vacas empezaron a caminar, a amarrar. Y cuando llegó a donde tenía que ir para los 2 caminos, empezaron a caminar hacia Israel. Y entonces ellos dijeron: ay, ya, definitivamente Dios nos perdonó. Y dice que desde ese momento en que las vacas empezaron a caminar, la mortandad entre ellos cesó. ¿Sí? O sea, ya los tumores y las ratas hasta ahí fueron. Y la arca llegó sola con las vacas, llegó sola hasta Israel. Cuando ya llegó allá al último pueblito de Israel, ellos miraron y dijeron: ay, el arca de Dios llegó sola. Y entonces ellos fueron, los tuvieron que llamar los sacerdotes la pudieron bajar, porque nadie la podía bajar, bajaron el arca, pero les dio miedo. Y entonces la dejaron en una casa de un sacerdote. La dejaron ahí y le hicieron un sacrificio a Dios, mataron esas 2 vacas que las llevaron como sacrificio a Dios y se cogieron el oro. ¿Sí? Se lo cogieron. Pero dice que la presencia de Dios, esa arca, duró allí 20 años. La dejaron en la casa de ese sacerdote 20 años. Y de este sacerdote no se habla ni se dice nada. Solamente cuando ya después de que Elías murió, quedó Samuel ungió a Saúl, y luego después de que el Señor unge a David, hasta que ungió a David fue que David se acordó del arca. Y David dijo: oiga, pero el arca de Dios, pasaron 20 años. ¿Dónde está el arca de Dios? ¿Dónde está el arca de la presencia de Dios? Y fue cuando David se dio cuenta que el arca estaba en esa casa y dijo: no, vamos a llevarla al templo que yo voy a hacer, porque David quería hacer el templo a Dios. Y él le dijo: al templo que yo voy a hacer, vamos a traer el arca. Pero a David se le ocurrió una genial idea, y era llevar el arca como la llevaron los enemigos, en una carreta, eso montémosla. Y dice que entonces ellos montaron el arca, los sacerdotes la tomaron en sus brazos, la dejaron ahí en la carreta, y la carreta empezó. Y los sacerdotes iban cuidándola. Pero los bueyes que la llevaban tropezaron, y el arca se iba a caer. Y un sacerdote, en la angustia de que el arca no se cayera, extendió su mano para tenerla y se murió. Cuando se murió, todos dijeron: uy, no, mala idea. Cogieron ahora sí los sacerdotes el arca en sus brazos y la dejaron donde un sacerdote que se llamaba Obed-Edom. Pero Obed-Edom sí honraba la presencia de Dios. Dice que desde el momento en que llegó el arca a su casa, empezó Dios a bendecirlo y a prosperarlo. Y después este Obed-Edom por 3 meses, ¿cómo se enriqueció? Y el rey dijo: uy, no, toca traerla para acá. Toca traer esa presencia de Dios para acá.
Y ahí sí fue cuando él hizo las cosas como debía hacerlas, llamó a los sacerdotes, y ellos para poder trasladar el arca tenían que, cierta cantidad de pasos, tenían que ofrecer unos sacrificios, volvían y caminaban cierta cantidad de pasos, sacrificios, y de esa manera llegó el arca de nuevo a Jerusalén. Entonces la presencia de Dios trae también bendición. Por eso el lugar donde tú vayas es bendecido. Por eso donde tú trabajas, tu jefe es bendecido por ti, porque tú cargas la bendición de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Dios nos dará la sabiduría para hacer riquezas. Como 3 creyeron. Porque nosotros como cristianos nos han hecho creer que entre más pobre y arrastrado uno sea, más santo es. Y eso es mentira. La palabra de Dios nos enseña que Dios provee, que Dios es abundante, que Dios quiere que sus hijos tengan todas las cosas en abundancia. Usted tiene el poder dentro de usted que bendice. Por eso nosotros debemos entender el poder tan glorioso que hay dentro de nosotros. Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Usted porta la presencia de Dios, y al que lo recibe a usted, recibe a Dios. Pero también el que lo rechaza a usted, usted tiene el poder de Dios dentro de usted. La bendición de Dios está sobre usted. Por eso cuando el Señor mandaba a sus discípulos les decía: vayan y prediquen, y si los reciben en alguna casa, bendigan esa casa, y la bendición de Dios se va a quedar sobre esa casa. Pero si no los reciben, ¿sabe qué hagan? No saben lo que les espera, porque ustedes rechazaron la presencia de Dios. ¿Se imagina el poder tan grande que hay dentro de nosotros? Que usted tiene el poder que el que lo reciba a usted lo bendice. Y es algo que uno ve. Yo he visto personas que a mí me aman mucho y me quieren y me bendicen, y he visto cómo Dios las bendice más a ellos. Pero también he visto otros que me odian. Claro, porque cuando usted predica la palabra de Dios, usted lo van a odiar. Pero también he visto cómo han quedado como Dagón, descabezaditos, porque han decidido rechazar al Señor. Porque no somos nosotros, es Dios en nosotros, es la presencia que está dentro de nosotros. Usted tiene un gran tesoro dentro de usted, usted lleva algo glorioso. Por eso es que el enemigo lo ataca. Por eso es que el diablo quiere secuestrar la presencia de Dios en su vida, porque él sabe lo que usted carga. Por eso quiere hacerlo sentir que usted no vale, por eso quiere hacerlo sentir que usted no puede. Por eso siempre el diablo lo va a atacar a usted, porque la gente lo mira y dice: ¿y eso que usted es cristiano? ¿Y si le va así? Porque el diablo nos ataca, porque el diablo sabe el poder que hay dentro de nosotros, y él no quiere que ese poder salga, se manifieste. Entonces nosotros vemos que cada vez que el enemigo te quiera atacar, va a salir perdiendo, porque ellos secuestraron la presencia de Dios, pero les fue mal. La tuvieron que devolver. Por eso dice: todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Cada vez que el enemigo lo ataque a usted, él se echa la soga al cuello, porque Dios siempre va a pelear por nosotros, porque la presencia de Dios está dentro de nosotros. Fue lo que le pasó a Daniel. Daniel oraba y los envidiosos decían: no, este man toca descabezar, y lo echaron a la fosa de los leones. Y no van a decir: ay no, pues como era San Daniel nadie lo tocaba. No, el diablo lo tocó y lo echaron a la fosa de los leones. Pero ¿sabe qué pasó? Los leones no se lo comieron. Al otro día el rey lo tocó ir a sacarlo. Daniel, salga. No le pasó nada. Y los sapos que lo habían aventado, el rey los mandó llamar y los echaron allá, toda la familia. Y los leones tenían hambrecita, se los comieron a todos. Entonces uno puede ver que el poder que hay dentro de nosotros nos va a defender. ¿Que el diablo nos va a atacar? Sí, es una realidad. Pero tranquilo, el poder que hay dentro de usted lo va a defender.
Y Dios va a mostrar que es más poderoso que aquello que lo está atacando, porque Dios tiene más poder que el diablo. Lo mismo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Otros envidiosos fueron y hablaron al rey en contra de ellos, y el rey los mandó echar en un horno de fuego, que dice que lo calentaron 7 veces más de lo acostumbrado, y que cuando abrieron la puerta para echarlos, los que lo iban a echar se quemaron y se murieron, y ellos que los echaron no les pasó nada, porque así es la presencia de Dios. El diablo viene contra ti, pero Dios va a cambiar eso a tu favor. Entonces cada vez que el enemigo te ataca, él va a salir perdiendo, porque Dios es más grande, ¿sí? Y hay gente en nuestras vidas que se levanta, que se dedica a levantar el enemigo, así como hicieron acá con Don Dagón, ¿no? Entonces el arca, la presencia de Dios, derrumbó ese ídolo, y al otro día llegaron los otros y lo levantaron. Así hay gente en nuestra vida que dice, uy, usted así de vaciado. Pues yo me acuerdo tanto que cuando alguien empezó en la iglesia, que le iba, estaba muy grave, llegó económicamente muy mal, y le decía, usted, todo un siervo de Dios, y él empezó a vender tintos, le decía, vendiendo tintos. Y yo lo miré y le dije, pobre bobo, no sabe de lo que está hablando, porque usted puede estar en una situación difícil, pero tranquilo, espere un poquito, que Dios empieza a proveer y a bendecir, porque la presencia entre nosotros empieza a manifestarse. Los comienzos no son abundantes, todos los comienzos son pequeños, escasos, y que la gente lo puede mirar a uno y dirá, pero tranquilo, tú tranquilo, que ese enemigo que están levantando, Dios lo va a descabezar y le va a quitar manos y pies. Y el Señor lo levantaron, al otro día amaneció sin cómo pararlo, porque lo descabezó. Entonces Dios es así. Uno a veces puede pensar que el enemigo va ganando y que uno ganó la batalla, pero después vuelve que como que otra vez uno dice, ay, pero otra vez esto, tranquilo, lo volvieron a levantar, pero Dios lo va a descabezar, no se preocupen, ¿sí? Hay gente que se dedica a levantar al enemigo, pero la presencia de Dios es maravilloso. Tú cargas una presencia poderosa, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nos dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Amén. Se van a forjar armas contra ti, pero no van a prosperar. La palabra dice que cuando pases por el fuego, o sea, te va a tocar pasar por el fuego, pero no te va a quemar. Que cuando estés entre las aguas, te va a tocar pasar por las aguas, pero ellas no te van a ahogar. El problema es que a veces la gente piensa que porque uno es cristiano nunca va a tener un problema, una dificultad. Eso no es verdad. Las vamos a pasar, y aún mayores. Pero lo maravilloso es que de todas esas pruebas Dios nos va a sacar victoriosos. Porque hay un poder disponible para nosotros. Amén. Vamos a salir de lo que sea que nos está asediando, vamos a salir fortalecidos. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos el libro de la fe de Dios. La palabra dice que nosotros somos cartas abiertas. Toda la gente está mirando tu vida. Estos días que yo estaba acompañando a mi esposo a enseñar el cerco, estudiaba y escuchaba todo lo que él enseñaba, y que me enseñaron mucho tiempo que ya pasó, y yo decía, es verdad, cuando uno nace de nuevo, uno es una carta, la vida del privado de uno se vuelve pública, porque todo el mundo empieza a mirarlo, y eso es cristiano, y Dios, nosotros somos la carta de Dios. Amén. De fe de Dios, y Dios nos va a dejar en vergüenza. Entonces lo que nos está atacando, tranquilo, Dios lo va a derrotar. Nuestro Dios es más poderoso. El poder de Dios siempre, el poder de Dios derrumbará siempre el poder del enemigo delante de nosotros. Entonces, ya para terminar, 3 cosas que debemos entender. ¿Listo? 3 cosas que debemos entender. Número 1, habrá momentos donde el enemigo parecerá ganar sobre tu vida. Cuando ellos capturaron el arca, parecieron que ellos habían ganado. Le quitamos al pueblo de Israel la presencia de Dios. Yo imagino los que odiaban a Dios. Mírenlo, ¿no? Es que el pueblo de Dios, si se quedaron sin presencia, sin arca, ahora los vamos a ir a acabar, los vamos a ir a destruir. A veces parece eso en nuestra vida. Las malas lenguas empiezan a hablar cuando ven que estamos pasando dificultades. Mire, yo sí decía, y todo lo que usted oye.
que hablan contra usted, contra su familia, contra los que creemos en Dios. A veces parecerá que el enemigo ganó sobre nuestras vidas, pero no te preocupes, porque todo lo que el enemigo ha usado contra nuestra, Dios lo va a transformar para nuestro bien. Número 2, Dios es especialista en traer victorias. Hay victorias que vienen en proceso. Porque a veces uno piensa que la victoria no, el Señor llegó y ¡shum!, me sacó de una vez. No, hay victorias que vienen en proceso. La palabra dice que el cristiano es como la luz de la aurora. ¿Y sabe cómo es la luz de la aurora? En proceso. No es que usted a las 12 de la noche y a las 1 de la mañana y una vez el sol, no. Eso empieza un proceso de claridad, hasta que aparece el sol. Pero no fue de nada, fue un proceso. Así es nuestra victoria. Hay victorias que vienen en proceso. Dios primero tumbó a don Dagón. Volvieron y lo levantaron. Después el Señor primero le quitó la cabeza, le mochó una mano, luego la otra, y lo dejó ahí tendido, puso el otro. Yo digo, ¿quién habrá quitado la cabeza? ¿Serán los ángeles que están en esa tapa? Uno no sabe, solo Dios sabe. Pero hay victorias que son un proceso. Tú vas a ver cómo Dios va a empezar a bendecirte, a prosperarte, a liberarte, a sacarte de todo eso, porque a veces uno llega a los pies del Señor y uno puede venir con un enemigo muy grande y uno piensa, Señor, pero ¿por qué no me lo quitas? ¿Pero por qué no me lo quitas? ¿Pero por qué no me lo quitas? Tranquilo, hay victorias que vienen en proceso. Simplemente dedícate a vivir el proceso, que cuando tú te des cuenta, ese enemigo ya va a estar sin cabeza, destruido delante de ti. Entonces hay victorias que vienen en proceso. Y número 3, para terminar, cada ataque traerá mayores victorias. Tú siempre vas a estar más fortalecido. Que nunca se te olvide que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa que puedan encontrar. Amén. Es lo mismo que le dijeron a Jesús cuando él estaba en la cruz. Cuando él estaba en la cruz, la gente le decía, sálvate a ti mismo. Pero no entendía que el poder de Dios estaba en proceso. Él tenía que morir por nosotros. Hay victorias que vienen en proceso. Es lo que le pasó a David. David trató de llevar el arca en una carreta para que fuera más rápido. Y una vez trata de acelerar los procesos. Le dijo, ay Señor, pero ya. Y cuando murió Usa, el Señor dijo, no, es que no es así. Es paso a pasito, suavecito. Vamos caminando pasito a pasito. ¿Sí? Con el Señor es así. Un paso a la vez. Es un proceso. Las victorias, un proceso. Cada día Dios nos va a llevar a la victoria. Cada día que pasa tú vas ganando, tú vas teniendo mayor comunión con Dios, Dios va fortaleciendo tu fe, porque a Dios le interesa nuestro corazón. Porque Dios te puede dar una victoria así de la noche a la mañana. Él es todopoderoso. Pero a Dios le interesa nuestro corazón. Que nuestro corazón cada día tenga más fe, se fortalezca más y crea que Dios es poderoso. Porque si la victoria fuera instantánea, ¿qué pasaría con nuestro corazón? Se enorgullecería. Por eso Dios nos enseña y Dios va preparando nuestro corazón en medio del proceso para que uno diga, definitivamente es Dios. Y uno agache el moño y diga, sin ti no puedo. Porque Dios va transformando nuestro carácter y nuestro corazón a Cristo, conforme a Cristo. Y el que es fiel en lo poco, pero es un proceso ser fiel en lo poco. Porque ¿cuántos quieren estar en lo mucho? Amén. ¿Cuántos quieren ser fiel en lo poco? Uy, no pasa. No, eso hacer el aseo, uy, no. A mí que me pongan a predicar de una vez, pastor, bájese, y yo predico. Pero hacer el aseo, no. Por eso la palabra me enseña que el fiel en lo poco, Dios lo pondrá en mucho. Porque si tú estás de una vez predicando sin haber pasado por el tiempo del proceso donde tuviste que barrer, tu corazón se va a enorgullecer y te vas a creer que fuiste tú. Y tú tienes que entender que no eres tú, es lo que está dentro de ti, es la gloria que tú cargas, es la presencia de Dios. No somos nosotros, es lo que está dentro de nosotros. Como en la entrada triunfal de Jesús. Tú no eres Jesús, tú eres el burro que carga el Jesús. Amén.
Porque uno puede hacer como ese grupo, uy, cómo me sacan palmeras, uy, cómo me extienden mantos, y creerse uno que uno es el chacho. Pero no era por él, era por el que él portaba y llevaba encima de él, que era Jesús. Y si uno no entiende, uy, pastora, qué palabra, y uno, el burro creyendo que es uno, no, es el que está dentro, es el poder. Por eso cuando tú vas a algún lado, la presencia de Dios está contigo. No te dé miedo orar, no te dé miedo hablar, no te dé miedo predicar. Tú tienes el poder dentro de ti. Cuando tú empiezas a soltarlo, Dios te va a empezar a dar palabras, Dios va a empezar a hacer milagros. No te dé miedo orar, no te dé miedo enfrentar al enemigo. Habla, predica, porque tú tienes un poder dentro, es el poder de Dios. Es el mismo poder que derrotó a esa estatua, todos los demonios, que ha hecho todo lo que ha hecho. Es ese mismo poder dentro de nosotros. Pero cuando empiece a suceder lo glorioso, no creas que fuiste tú. Es la presencia que está dentro de ti. Es el poder que está dentro de ti. Es Dios sobre ti. Amén. Te bendigo por esa palabra en el nombre de Jesús.